Bien, señores, buenos días, pueblo dominicano, buenos días, nación, buenos días al mundo, a través de la red. Este es su programa estelar Democracia TV, para compartir con ustedes en el programa. En el día de hoy está con nosotros el maestro Delio Luna, que ya está integrado aquí con nosotros para llevar estos comentarios de actualidad y compartir con él durante estos minutitos que el Todopoderoso nos permite llegar a ustedes. Y bien, señores, la breve de la historia. En el año de 1963, un día como hoy, entonces surge lo que se denominó el triunvirato. Ustedes recuerdan que en el día de ayer conmemorábamos un aniversario más del derrocamiento del profesor Juan Bosch, y que trajo como consecuencia una inestabilidad en el país. Y ahí están parte de los triunviros, ¿verdad? Ese don Enrique Cabral, ¿verdad? Sí, señor. Se parece a él. Don Emilio de los Santos. Y el otro fue Ramón Tapia Espinal. Pero Emilio de los Santos. Bueno, eso es para el recuerdo de la historia, que ya es parte de los episodios negros que ha tenido la nación dominicana, porque definitivamente que esto entró el país en un retroceso y en un caos hasta el año de 1966, que se le entrega entonces el presidente Balaguer, y ya ustedes saben la represión de los 12 de los 12 años. ¿Cuánto ha aprendido el pueblo dominicano y cuánto han aprendido los presidentes después de esos 12 años? Sobre todo el caso de don Antonio Guzmán, que uno tiene que mencionarlo siempre, porque no se le nombra a nadie que él haya ordenado ejecutar por acciones de diferencias políticas o religiosas. Al contrario, le dio libertad a todos los presos políticos de la época. Es el Exactamente. padre de la democracia dominicana. Sí, señor. Bueno, eso es parte ya de la historia. También en el año de 1182, ustedes saben entonces, nace San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, que se dedicó normalmente a crear su orden, pero sobre todo a ayudar a lo más necesitado. Y de ahí es que ustedes ven que subió al altar y que el Papa en el día de hoy ha adoptado su nombre también para complementar la grandeza de este personaje de la historia, que definitivamente llevó tanta alegría, tanta gente pobre en el mundo, y que hoy pues se le hace honor a su nombre, San Francisco de Asís. Eso para el recuerdo de la historia. 1182, día de su nacimiento. Bueno, y también un día como hoy, no sé, el maestro Leo, pero cumpleaños también su amigo Miguel Vargas. ¿Cómo? Sí. Pues lo van a recibir en Nueva York con una buena fiesta. A una fiesta de palo y huevo podrido, que lo van a recibir en Nueva York. Con eso le van a celebrar el cumpleaños a Miguel Vargas en Nueva York. ¿Cómo va a ser? Clandestino, bueno, tuvo que aplicar la ley de la clandestinidad para hacer sus reuniones, porque ordenó a Fiquito que no divulgara dónde iban a reunirse en Nueva York, porque no se atreve a ir al local del partido, y van a hacer las reuniones clandestinas, yo no sé con quién, porque entonces no lo van a hacer con los PRDistas. Bueno, definitivamente, señores, que nuestras felicitaciones a Miguel Vargas, porque definitivamente ese es su cumpleaños, al que unirse a esos festejos de felicitaciones. Tal vez hay algo de reflexión en el camino, nadie sabe. Bueno. Nadie sabe. Bueno, señores, y el primero de la tanda, vamos a ver qué dicen los matutinos del día de hoy. A ver qué nos tiene el maestro Leo. Y ahí está el primero de la tanda. Vamos a ver, maestro Delio. Bueno, el primero de la tanda es el listín.
Así que el doctor, que es el especialista en esto, continúe, doctor. Bueno, el Tribunal Constitucional ratifica que los hijos de ilegales no tendrán el acta de nacimiento. Pero no lo de ilegales, doctor, es una ley, es algo retroactivo al 1929, o sea que aquí van a haber muchos ilegales. Aquí, comenzando por el mismo presidente de la Junta, se dice que su abuelo era haitiano, entonces desde ahí el primer ilegal va a ser él. ¿Cómo va a ser? Claro, porque es retroactivo, la ley es retroactiva, lo que ellos han aprobado es retroactivo. Yo estoy sorprendido porque entonces aquí van a haber pocos legales, porque son el pueblo dominicano, los dominicanos somos una mezcla y casi todos tenemos raíces extranjeras, así que vamos a ver cuál va a ser el que se va a quedar en República Dominicana, porque todos vamos a ser deportados. ¿Cómo así? Claro, porque si vamos a comenzar del 1929 a retroactivo a chequear la descendencia de cada quien, estamos hablando de 80 y tantos años, 83 años creo. Entonces, estamos hablando de 3 o 4 generaciones, y aquí todo el mundo... De 8 generaciones, cada todo el 10 mundo, años yo le pongo de la uno. tercera a la cuarta generación hacia atrás, tiene raíces extranjeras, y casi todo el que llega aquí llega ilegal. Sí, Entonces, yo no sé dónde está el sentido común de esos jueces, donde hay gente honorable, hasta donde yo sé y hasta donde yo he podido tener el respeto hasta el día de hoy. Ahí hay jueces honorables, personalidades honorables, y yo no sé cómo firman una ley de esta hay dos disidentes, pero vamos a seguir con el siguiente de la tanda. Saben, cualquiera se corre. Presupuesto para 2014 será de 605,000 millones. Y usted se le atraba la lengua al decir esa frase. Es una frase tan inmensa y tan grande que cualquiera se le traba la lengua. Aerodón entregó a sus accionistas 333 millones. Y también entonces la nominación a los premios Grammy. Ahí tenemos a Juan Luis Guerra, a Michael, al Torito y otros invitados. Bueno, está también, yo no sabía, no conocía a esta muchacha, de que Lily Goldman, no la conocía. Esa es extranjera, doctor, entonces Sí. probablemente sea una de las que vaya deportada, porque ese apellido no es dominicano. No, ese no es dominicano, ¿no? Bueno, el siguiente de la tanda. Aquí tenemos el Caribe. El Constitucional deja claro que hijos de ilegales no son dominicanos. Bueno, qué cosa esta, ¿eh? Así andan las cosas. Y una foto muy bonita del Senado que ayer aprobó la cuestión esta de la barrigola. Y vámonos con el siguiente de la tanda, señor director. Ahí tenemos el día, entonces, el Tribunal Constitucional decide hijos de ilegales no son dominicanos. Bueno, casi todos los periódicos, porque esto es una... Ellos resaltan ese titular, pero hay pedacitos ahí que son todavía más dañinos que el titular en sí. Y es lo que le dije ahorita, que hay que revisar, según ellos, hay que revisar todas esas personas del 1929 hacia acá. O sea que eso es más dañino, porque si estamos hablando solamente de los hijos de ilegales actuales, con revisión a la ley del 2010 en adelante, está aceptable, sé si se puede decir, pero lo que es inaceptable es pensar que hay que comenzar a chequear esos casos desde el 1929, doctor. Así es, pero sobre eso vamos a seguir dando en el martillo. Vamos al siguiente de la tanda. ¿Qué es lo que dice el Nuevo Diario? Vamos a ver. Establecen prioridades con presupuesto 2014. 605,000 millones. Y ahora no se le trabó la lengua, pero tuvo que hacer una pausa para leerlo. Lo estoy vigilando, ¿eh? Eso es demasiado dinero. Bueno, también dice que Félix Bautista y la Sunlan demandan a Jaime Ariste Cudero. Eso es el Nuevo Diario. Seguimos con el próximo. Bueno, aquí la DNCD se refuerza para seguir combatiendo el narcotráfico.
Eso dice el periódico hoy. El siguiente de la tanda, señor director. Aquí está la información con el Sanedrín del contrato de la Barrigol, que ayer fue aprobado en el Senado. Lo del presupuesto, el Tribunal Constitucional, déjeme ver qué más hay, maestro Leo. Mira esa foto que está ahí, no me deje pasar, por lo menos ahí hay una foto de alguien que nosotros queremos mucho y respetamos. Ah, el presidente Hipólito Mejía. Seguro. Y diga ahí lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Dice, Hipólito advierte crímenes escandalosos continuarán. Bueno, eso es parte de los titulares del día de hoy, señores. Así es que vamos a ir a una brevísima pausa y entonces retornamos con estos comentarios de actualidad. Vámonos a la pausa, señor director. Bueno, señores, continuamos aquí en este toque de queda de la mañana, compartiendo con ustedes estos comentarios de actualidad, y la verdad que esto de la sentencia del Tribunal Constitucional pues será objeto de muchos comentarios y debates. Pero vamos a ver si conseguimos un par de estos muchachos que saben bien este escenario. A ver si hago contacto con Juan Manuel Rosario, a ver si nos explica un poco de esto, como especialista en la materia. A ver si me llama, porque es difícil contactar a Juan Manuel Rosario, que es uno de los abogados que maneja mejor este tipo de temas, sobre todo el aspecto de la migración en la República Dominicana, y que se mantiene prácticamente en el anonimato, pero es un buen cerebro. Entonces, esto que dice Delio sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, pues definitivamente que crea un precedente donde la nación dominicana entonces va a tener que revisar también los pactos de los convenios internacionales sobre esta situación sobre todo de los haitianos, porque aquí ustedes saben que la mayoría de los apellidos muchas veces están en la liga, un apellido haitiano y un dominicano, y entonces todos los ciudadanos que nacieron desde el año de 1929, o sea, un año antes de la entrada del jefe al país, imagínense ustedes que estamos hablando justamente, estamos en el 2013 para llegar al 29, entonces solamente nada más faltarían 16 años para 100 años. Sí, estamos hablando de 83, 84 años. 84 años para atrás, o sea que ahí está incluido Peña Gómez también. Eso tiene cocorícamo en Peña Gómez, y ahí está el presidente de ese tribunal, es un supuesto ex PRDista, muy seguidor de Peña Gómez, Milton Rey Guevara, pero es hombre de... Pero bajó hasta el 29. ¿Peña Gómez del 29? No, Peña Gómez después del 29. ¿O del 37? Sí. Entonces ya Peña Gómez, lamentablemente hay unos amigos míos, sobrinos de Peña Gómez, y por ahí por abajo que ya lamentablemente me lo van a deportar. Ellos van a visitarme a mí ahora, pero yo tendré que ir a visitarlo a ellos a Haití. Bueno, definitivamente, señores, que esta ha sido una sentencia que va a traer mucho que decir. Esta sentencia probablemente los que trabajan con esto de los derechos humanos la llevarán a lo mejor a los organismos internacionales, porque imagínense ustedes, aquí los gobiernos son todos los culpables. Doctor, perdón que le interrumpa. Ajá. Uno se ríe y eso no es risa, o sea, la verdad que eso lo que da es rabia y tristeza, una sentencia como esa,
porque es verdad que yo pido hasta disculpas por la risa, fue una risa de tristeza la que yo tuve. no pido disculpas, porque yo la risa mía, yo vivo riendo. ¿No entiendes? Sí, porque hasta el simple hecho de vivir es un motivo para sonreír. Si no me río, ¿verdad? me muero. Pero la verdad es que da ganas de llorar. Entonces nosotros, los que somos emigrantes a otro país, si los Estados Unidos en este momento decidiesen hacer o aprobar una legislación de esa naturaleza, usted sabe la cantidad de dominicanos que tenemos que regresar aquí, que nos preparemos nosotros entonces, la República Dominicana, a que nos reciban aquí más de casi 1 millón de dominicanos que vemos fuera, que hicimos papeles de alguna manera con algún tipo de cosa que no era al 100% legal. Entonces, vamos a tener sentido del humor, de conciencia, vamos a pensar con la parte humana, porque esto no tiene nada más, esto no está dirigido a una raza, esto está dirigido a una raza en particular, esto no está dirigido a todas las razas. No es verdad que a los chinos le van a hacer eso, ni a los holandeses, ni a los españoles. Esto está dirigido simplemente a los haitianos. Esto es una cosa anti-haitiano, y lo repito y lo voy a repetir cuantas veces yo tenga la oportunidad. Esto tiene cocorícamo, esto es cayéndole atrás a la descendencia de Peña Gómez, para comenzar desde ahí ya a certificar que Peña Gómez no era dominicano. Eso solamente tiene ese tipo de finalidad. Y yo le pido a los jueces que firmaron y aprobaron esa legislación, que piensen bien, que todavía hay tiempo, de ratificar. Y felicito a esas 2 juezas que son disidentes, que no firmaron esa legislación, porque parece ser que solamente esas 2 tienen ahí la parte humana. No, tanto Isabel como Katia, las 2 votaron y firmaron la sentencia, pero haciendo su razonamiento de que no están de acuerdo. Y precisamente yo me inclinaría también en ese sentido, porque los gobiernos son los responsables. Que ahí fue cuando Delio tomó su guiro, como decía mi hermano y amigo de la Rosa. Los gobiernos, ustedes han observado que yo he mantenido una línea siempre de que los gobiernos, cada ciudadano haitiano que entre, debe de, si entraron de manera ilegal, entonces dotarlo de un carnet para ir teniendo la identidad, y si cumple su contrato por el cual vino, entonces darle las documentaciones requeridas, porque cada cierto tiempo, pues obligatoriamente, ustedes observan que en los Estados Unidos todos los días se hacen juramentaciones, o no sé si es cada... Doctor, sí, casi todos los días. Doctor, pero fíjese una cosa, mientras los países, y hablando de los Estados Unidos, ahora mismo están buscando la manera de legalizar los ilegales que tienen en su país, claro está, poniendo más controles en la frontera. Mientras los Estados Unidos en este momento quieren legalizar 12 millones de indocumentados que tienen en el país para tener constancia de ello, para recibir incluso impuestos de esa gente que no pagan impuestos. Que pagan impuestos, pero de manera informal. De manera informal. ¿Por qué razón, entonces? No, yo creo que no hay precedente. Yo no soy un experto en esta materia, y me disculpa la audiencia de que estoy tratando un tema que no soy un experto en ello, pero sí soy hombre y soy ser humano y tengo sentimientos. Si en los Estados Unidos están tratando de legalizar 12 millones que tienen allá, ¿por qué nosotros hacemos una legislación que como precedente yo creo que no existe en ningún país del mundo, ni en Latinoamérica? ¿Por qué hacemos una legislación hasta cierto punto criminal? ¿Por qué no buscamos la manera de cerrar la frontera? Porque ese es el problema, doctor. Es que aquí se abrieron la frontera en los últimos 12 años de una manera tal que ya no existe la frontera. Allí lo que existe son los $30 que tiene un haitiano para pasar. Entonces, ¿por qué ese punto no lo tocan? Ese es el punto donde tiene que tocar, cerrar la frontera y actuar con la gente que está aquí, con los inmigrantes que están aquí ya, legalizándolo de alguna manera contabilizándolo y poniendo entonces un tope en la frontera, que es el punto débil de la situación dominicana y por la cual nosotros tenemos, como yo decía la otra vez,
una emigración, tenemos una invasión pacífica, pero es una invasión pacífica porque lo está permitiendo las autoridades de turno. ¿Por qué no nos paramos ahí en la frontera y vamos a hacer una frontera segura? Entonces vamos a asegurar el país y vamos a legalizar o vamos de una manera a contabilizar a los emigrantes que ya tenemos y vamos a hacer una cosa digna, no una cosa de esta manera, una barrabasada de esta manera, que aunque, pues repito, yo no soy un experto en la materia, pero no hay que ser experto en la materia para saber que una legislación de esa manera es una barrabasada en cualquier país del mundo que se legisle. Bueno, ahí están las opiniones. Yo sigo partiendo de que los ciudadanos que nacen en una nación, por ejemplo los Estados Unidos, si son hijos de ilegales, como quiera son ciudadanos norteamericanos, los hijos de los ilegales, porque todas las mujeres que dan a luz en los Estados Unidos y le nacen su niño, automáticamente yo veo que le dan el acta de nacimiento. Y aquí los haitianos que vienen, en su mayoría contratados por empresarios dominicanos y por empresas dominicanas para trabajar en sus diferentes vertientes, ya sea construcciones o ya sea todo tipo de trabajo agrícola y de construcciones. Pues esos hijos que nacen aquí, que esos haitianos, la mayoría, han entrado a lo mejor con un carnecito o un contrato, o que el gobierno lo ha traído. Para mí, yo difiero totalmente de esa sentencia. Para mí son dominicanos. Y son dominicanos porque al final de la jornada no conocen Haití, no conocen ni hablan en su gran mayoría el francés, pero tampoco no conocen de sus culturas, sino que la cultura que conocen es la de los dominicanos, sus religiones, sus evangélicos, sus cosas, son totalmente diferentes a las acciones que hacen los haitianos. Pero cada quien tiene su criterio. Algún día un gobierno debe regularizar esta situación y hacer un censo, porque usted se monta en una guagua, en el tren o donde sea, aquí, y fácilmente, yo siempre digo que va el 20% de los haitianos, pero De la Rosa decía que era lo contrario, que era el 80% de haitianos y el 20% de dominicanos. Yo estoy de acuerdo con De la Rosa y aquí lo expuse hace un tiempo atrás, cuando usted sacó a colación unas fotos ahí de unos viajeros que iban ilegales a Puerto Rico y la Yola iban, creo que eran unas 80 y tantas personas y eran nada más que 2 o 3 dominicanos. Y yo le decía a usted que de esa misma manera es que está el campo dominicano, que están las provincias. En verdad, yo tengo que ser honesto aquí y decir, porque usted sabe que yo soy productor agropecuario, y yo tengo que decir aquí que los haitianos son ahora mismo la mayoría de los obreros que tenemos nosotros para contratar en las siembras y para cosechar los productos, porque en realidad el dominicano no quiere trabajar. El dominicano lo que quiere es tener un motor para conchar en un motor o emigrar a la ciudad. Pero ahora mismo el campo dominicano, y eso es un secreto a voces, el campo dominicano ahora mismo está siendo cultivado por haitianos. En todas las fincas que usted llega, usted busca los obreros que hay y de cada 10, 9 son haitianos. Bueno, de todo modo hay una noticia que yo quiero dársela al maestro Delio aquí, que es que la doctora Bergia Soler estuvo por aquí el pasado viernes y dio una serie de explicaciones y yo he estado comentando algunos de los fragmentos de su participación. Es mi amiga Bergia. Aquí, y que definitivamente quiero ver, señor director, si aparece algo de ese conversatorio y verlo en este momento y compartirlo con ustedes. Crear la escuela del abogado. Nosotros vemos que los fiscales tienen su escuela, los jueces tienen su escuela, los defensores públicos tienen su escuela y nosotros no tenemos absolutamente una casa que nos albergue para llevarnos educación superior.
Nosotros vamos a trabajar para crear los lazos internacionales con el CAR, lazos serios para que nuestros abogados tengan la oportunidad de ir a otros países a educarse, a ir a diplomados, a ir a maestría, a ir a conferencias, etcétera, etcétera. Ay, el pecho en alto, señor director. Me recuerda a mi padre allá en La Yagüiza, en San Francisco de Macorís. Y usted fue guardia, doctor, Sí, entonces era usted oyó mucho esa frase. Pecho erguido. Pecho erguido. Y entonces usted tenía que tomar su esfuerzo y su ampliación Muscular. Sí, los pulmones, ¿verdad? Ejercitarlo. Pero la verdad que el Tribunal Constitucional, este tema va a ser de mucho debate, porque ustedes saben que esto fue tratado por un solo caso de una joven, y esto produjo un documento de 147 páginas. Pues esto es un libro, esto hay que mandarla a imprimir y entonces regalen el país entero. Hay mucho de qué hablar ahí. Porque aquí hay mucho de qué hablar, porque ahí también ordena Migración a darle un permiso especial a Juliana Dequis, y le reconoce totalmente de que ella es dominicana. Entonces, yo pienso que el Tribunal Constitucional también debe analizar cuando un dominicano adquiere la nacionalidad de otros estados, porque aquí tiene que haber un procedimiento, igual que en otros estados, de su estado jurídico, en el caso que tiene que ver con la nacionalidad. Porque cuántas personas no se hacen nacionales dominicanos, de toda parte del mundo. Entonces, esta joven, si se le niega ese derecho, comprobado de que nació aquí, vivió aquí, estudió aquí, oiga, hay que ponerse en el pellejo de cada uno de estos seres humanos, que se le niega el derecho a un documento. Esa joven queda en un limbo, porque entonces no es de ningún lado, doctor, porque ni es de Haití, ni es de República Dominicana. Sí. Entonces, ¿qué va a hacer ese ser humano? ¿Qué van a hacer esos miles? Miles de seres humanos. Miles. Entonces, esto es una situación muy compleja. Y cuando yo estábamos en la pausa, el señor director me decía pecho erguido. Era que yo estaba pensando los cientos y los miles de ciudadanos dominicanos que se le niega el acta de nacimiento, se le niega su nacionalidad, que muchas veces son más dominicanos que lo mismo que emiten la sentencia, porque defienden más la República Dominicana que muchos de esos jueces. Esos mismos que ustedes dicen que son haitianos. Y uno se queda así como en el aire. Y uno se queda en el aire porque uno vive reclamando, sobre todo a los Estados Unidos, que todo el mundo quiere un acta de nacimiento de los Estados Unidos. Yo quiero una. Y un pasaporte americano. Yo quiero uno, no lo niego a nadie. Y los derechos, que adquiere un ser humano cuando tiene ese pasaporte norteamericano y esa nacionalidad. Entonces, usted sabe lo que me llega a mí a la mente de esta sentencia. Esto va a producir más contrabando, más mafia, más evasión de impuestos, más carga para el Estado.
y más problemas al Más país en los organismos internacionales, porque hay inseguridad. acuerdos internacionales que se están irrespetando con esa sentencia. Y exactamente, y más violación a los derechos humanos. Y ustedes saben por qué a mí me llega esta simple reflexión. Mire que yo no he leído la sentencia, pero yo le prometo que la voy a leer de pe a pa, completa, para ir razonando párrafo por párrafo. Y voy a tratar de hacer un círculo de estudio con este documento. Y yo no nada más le enumeré esos 5 puntos puntuales. Esos 5 puntos. La inseguridad, esa gente no tiene identidad. Es la gente que aunque menos delinque, pero no tenemos la identidad. Entonces, estos niños que nacen ahora, que están naciendo en este momento, nacen sin un documento en los hospitales de aquí. Nacen sin un documento. Entonces, ¿cómo le vamos a explicar eso al mundo cuando hayan aquí cerca de 1 millón de ciudadanos dominicanos sin acta de nacimiento? Esto sí que no puede llevar a una explosión social que no se sabe dónde nos lleve a todos. Porque ya no será el asunto de que por nacionalidad de haitianos, de que son los haitianos que nos han invadido, que con ese cliché es que no tienen esta mafia, porque esto es una mafia. Mientras más difícil se la ponen a los haitianos, más caro cobran los coyotes. Así como en México hay un grupo de coyotes, aquí también lo hay, en esa área. Y yo pienso que haciendo un cálculo somero en esto de los haitianos, con ese mote de ilegalidad, el Estado deja de recaudar al año por lo menos 4.000 millones de pesos en impuestos a esos ciudadanos, porque todas las actas que se emiten son impuestos. Las cédulas son impuestos. Todos son impuestos, pero además de eso, el Estado, cuando yo decía de esos 5 ejes fundamentales, la seguridad, porque no hay una identificación, no hay un control sobre ese ser humano, pero además de eso, ese ser humano está frustrado, tiene ese requemor de que su tierra no le da un documento de identidad. Entonces es un acto criminal por parte de las autoridades. Es un acto criminal realmente. Y eso también lleva a la gente a la indigencia y a la violencia también, porque al final de la jornada puede explotar un estallido social de grandes magnitudes sobre estos tipos de ciudadanos con este tipo de problemas. Entonces, todos esos aspectos hay que analizarlos, porque esta es una sentencia que yo no la califico mínimo de monstruosa. Es una sentencia monstruosa. Criminal y abusiva. Porque es una sentencia que priva al ser humano, a ese niño y a esa niña que nace en suelo dominicano, que no tiene que ver nada con que sus padres lo hayan dejado pasar por la frontera de manera ilegal. Y aunque la máxima dice que todo hecho ilegal, todo el tiempo será ilegal, bueno, ya también hay otra máxima. Lo ilegal tiene un precio y entonces hay que pagar el precio para tener la autoridad legal. Entonces, este Estado dominicano que hoy le niega las actas de nacimiento con este Tribunal Constitucional radicalizado, inhumano, y pienso a veces que hasta perverso, porque esto es un conflicto de marca mayor. Hay que tener mucho cuidado. Aquí los haitianos son los que andan en la calle, pero esos son los haitianos, ¿verdad? Y los que están en la casa con usted cuidándolos, ¿quiénes son? Y los que están cuidando en los edificios, ¿quiénes son?
y los que están construyendo la torre, ¿quiénes son? Entonces, si un haitiano de eso que está construyendo una torre con fulano de tal, el empresario, el ingeniero que lo trajo, y que le pague un salario, en el transcurso de esos 12 meses que tiene aquí contratado por ese ingeniero, ese ciudadano haitiano tiene una relación con una dominicana y tiene un hijo, ese ciudadano que nació aquí, a lo mejor de una haitiana, con tantos años aquí, o con una dominicana, entonces se le niega el acta de nacimiento. Eso es un acto criminal. Y eso es un acto criminal porque por eso es que uno tiene que contrariarse a veces en la cosa. Hay cosas que uno no le entiende. Estas son cosas que solamente aquí se ven. Miren los Estados Unidos, se está peleando, como dice Delio, por legalizar a todos los indocumentados. No importa nacionalidad. Pero ahí ustedes saben cuáles dicen que son los más beneficiados. O los vecinos. Los vecinos. Sí. Así es. ¿Por quién es la legalización? Por los mexicanos. Así es. No es por otra cosa. ¿Y por qué yo le digo a ustedes por los vecinos? Porque es que precisamente México también forma parte de los Estados Unidos. Pero doctor, es que de los 12 millones que hay a nivel nacional para legalizar, 9 son mexicanos. Pero es que tiene que ser así. Entonces, ahí no hay por qué haber discriminación. Como Entonces lo mismo, aquí por ejemplo, si hay 200,000, 300,000, De la Rosa dice que son 2 millones que hay. Estoy de acuerdo con De la Rosa. Es verdad. Sí. Sí. Bueno, pero la Junta dice que son como 22,000 Sí, hasta que se ha negado. Sí, eso dicen ellos. Sin embargo, son de las cosas, señores. Mire, yo vivo la vida riéndome, porque la vida hay que reírse obligatoriamente. No es porque ustedes entiendan que es una burla. No, es que mi comportamiento es así. Yo de todo perdiendo yo estoy muerto de risa. Porque si no me da un paro cardíaco y ya me fui de este mundo. Entonces uno tiene que ser acucioso con las cosas. Sobre este tema haitiano yo he analizado muchos temas, pero la verdad que esta gente del Tribunal Constitucional colmaron las copas y que definitivamente habrá muchas mesas redondas y muchos escenarios en favor y en contra, porque ustedes saben que hay que oír las dos campanas. Yo voy a traer en la semana que viene, voy a ver aquí a cuál de los especialistas en materia de derecho de inmigración, ojalá Juan Manuel Rosario me llame para que me explique esto, porque Juan Manuel es otro que está radical también. Pero él es conocedor del tema, por lo menos yo pero por lo menos hablando de esto y no conozco, yo soy... por lo menos nos da una visión técnica, claro, profesional, porque aquí hay muchos sectores que con esto están contentos. Por ejemplo, los vinchos están muertos de la risa. No. Pero, ya hablar de los vinchos, a la palabra incluso da asco. Pero yo pienso entonces que la República Dominicana también debe retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, pero ahí entró por la puerta grande. Sí, para retirarse. Sí, claro, porque ahí no pertenece. Ahí está violando todos los acuerdos internacionales que se han hecho, óigame, en la historia de la Corte Internacional. Yo pienso de que estos muchachos de la Corte han hecho un buen trabajo. Para sacar a la República Dominicana rápido de ahí. Sí, sacarlo y hacer como hizo. ¿Qué país de esto fue que se retiró de la Corte? Venezuela. Creo que Venezuela se retiró. Dominicana va en el segundo lugar. Debe retirarse. Los que no se van a retirar son los mexicanos, porque ustedes saben que todo el mundo quiere ese pasaporte americano. Eso es correcto. Y sobre todo, imagínense ustedes, California, San Francisco, donde está Oakland, creo que hasta Los Ángeles era mexicano. Y entonces, de ahí, los dominicanos, yo no sabía que eran tantos mexicanos. Pero bendito sea Dios, en territorio, México es tan o más grande que Estados Unidos. No me digas. Sí.
Y aún así, recuerde que varios de los estados que son americanos ahora, antes de la Segunda Guerra Mundial, eran mexicanos. Sí. Y son de los estados más grandes de los Estados Unidos. Como Texas, por ejemplo. Los Ángeles. Texas, Los Ángeles, San Francisco. San Francisco. Y todo lo de la costa. Y aún así, en territorio todavía, México compite con los Estados Unidos. Sí, México y Canadá. Sí. Porque Canadá es grande. Sí, bastante. Porque pega con Rusia, sí, allá en el Antártico, como dicen. Pero ya Canadá es otra cosa. Canadá es otra cosa. Sí, eso es otro escenario. Sí, eso porque la ventaja de Canadá es que no pega con países pobres. No. Es con Rusia y Estados Unidos. Y se dan el lujo que incluso hasta de los propios americanos a veces lo paran. Le dicen, no, espérate, vamos a investigarte a ver por qué tú quieres ir para nosotros. Los canadienses. Sí, eso es otra clase. Sí, eso es otra cosa. Y ahí hablan 3 idiomas. Eso es otra fragancia. Digo, 2 idiomas. El idioma oficial de ellos son el inglés y el francés, por el gran Napoleón. Sí. Bueno, pues definitivamente, señores, que... Doctor, nosotros pasamos la hora hablando solamente... Es un tema que no es una hora que hay que dedicarle, y más a los que son expertos le dedicarán meses a eso. Sí, tiempo. Pero hay algo que yo no le dedico mucho tiempo a eso, porque yo soy más práctico. Antes de irnos, yo quería, que hay algo que yo vi en televisión, un anuncio por ahí, quería como no irme de aquí sin tocar eso así un poquito, que es un anuncio que por ahí que dice que Danilo tiene 1 año cuidando a la gente. A la gente. Yo no quería irme de aquí sin eso, doctor, porque brevemente yo quiero decir, tiene toda la razón quien haya elaborado ese anuncio, porque Danilo ya no se puede comparar con el gobierno de Hipólito porque hace 12 años, hay que compararlo con su propio gobierno, con el gobierno de su propio partido, que aunque fue el gobierno más corrupto de la historia de la República Dominicana, lo comparamos con ese gobierno y los análisis dicen, sí, está cuidando a la gente durante 1 año, tiene la gasolina 50 pesos más cara, tiene la cebolla 30 pesos más cara de 20 que estaba cuando Leonel está 50, tiene los huevos mucho más caros, tiene los pollos de 35 y 40 que estaba cuando Leonel a 65 y a 70 pesos, y esa es una manera muy fácil de cuidar a los pobres, porque está desapareciendo los pobres, está acabando con los pobres, gracias a Dios que ya en el país, si las cosas siguen como van, cuando Danilo vaya a salir, no va a haber pobres en República Dominicana, porque él va a acabar con todo ello. Y sobre todo la ventaja que es cuidando a los... Porque es cuidando al grupo de él, 1 año. Los que están ahí en el gobierno. ¿A verdad que el anuncio, ese anuncio es hecho en Hollywood, no es aquí? No, en el helicóptero de Leonel, que se lo prestó ahora a Danilo y a sus grupos para que filmen desde arriba, para desde ahí decirle a la gente, lo estamos cuidando aquí. Eso simplemente era lo que yo quería tocar, porque el tiempo no nos va a dar para adelantar más el comentario, pero quiero dejar... No, si Dios quiere vamos a traerlo nuevamente al programa, porque la verdad que yo no me recordaba de eso, pero miren, señores, 1 año cuidando a la gente. Buenos días para todos. Que me interesa, que no ando buscando. Siempre me gusta venir a comprar a la americana. Siempre he dicho, lo que no encuentras en la americana, no lo busques, que no está. La experiencia no se improvisa. Con casi 70 años en el mercado, somos